Buenas tardes. Bueno, para informarles, ya se está discutiendo distintas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Puertos, con el objetivo de que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos. Después de un diagnóstico de más de un año del Gobierno de la República, decidieron que esta es la medida que debe tomarse ante la enorme corrupción que hay en los puertos y el involucramiento de la delincuencia organizada. Hay redes que se han establecido ahí durante muchos años y no hay poder civil que pueda enfrentar la corrupción que ahí prevalece y lo riesgoso que representa finalmente para un civil enfrentar los intereses creados que ahí se encuentran. Entonces, esta es una medida más en la estrategia del gobierno en el combate a la corrupción, ahora entrando a un lugar que ha sido muy difícil. Entonces, tenemos buena expectativa respecto de la votación el día de hoy. Podemos sacar adelante esta reforma que tiene más de un año, ha sido polémica, incluso se presentó la renuncia, ustedes lo conocen, de un secretario de Comunicaciones y Transportes porque no compartió este punto de vista, pero finalmente la mayoría de Morena vamos a apoyar esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Hoy en la mañana también se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto para que no quedara ninguna duda, para que no se fuera a cuestionar después el procedimiento que hemos seguido en el dictamen de la extinción de fideicomisos. Finalmente se cerró esa sesión, está el comité ya en la mesa, está el pleno, perdón, está el dictamen en la mesa directiva y después de la votación de puertos se va a votar hoy mismo el dictamen sobre fideicomisos. Las reservas se van a presentar en el pleno. En resumidas cuentas, se van a extinguir 109 fideicomisos, como se da cuenta en el dictamen, fideicomisos que actualmente tienen un monto de 68,400 millones de pesos. El presidente de la República hoy lo volvió a reiterar. La extinción de fideicomisos no necesariamente implica la desaparición de los apoyos. Aquellos fideicomisos que tienen como objetivo el dar algún apoyo a una población en específico, eso no va a cambiar. Los beneficiarios ni se van a enterar de que cambió la manera de administrar esos apoyos por parte del gobierno. Eliminar los fideicomisos nos va a permitir mayor transparencia, nos va a permitir terminar con aquellas estructuras, gasto corriente, plazas que en algunos casos se crearon para administrar los fideicomisos. Del total de los 68,400 millones de pesos, una parte se va a reintegrar a la Secretaría de Hacienda para la atención de la salud, de la emergencia del COVID. Vamos a incluir un transitorio para que eso quede muy claro, para que estos recursos adicionales que el gobierno tendrá sean dedicados a la atención de la salud, la atención de la pandemia y a que el gobierno también mantenga sanas sus finanzas. Y finalmente decir sobre el tema de fideicomisos que Hacienda va a determinar de esos 68,000 millones qué parte se reintegra para la atención de la salud y cuál parte se queda como apoyos que seguirán dándose de manera regular. Y por último quiero decirles, como todos estamos a la expectativa de la sesión que se está desarrollando en la Suprema Corte de Justicia, decirles a los magistrados respetuosamente, es un poder autónomo, independiente,
pero recordarles que el pueblo de México está muy atento, que el pueblo de México quiere que se haga justicia en el caso de los expresidentes que saquearon a nuestro país y que la gente quiere justicia. Me da gusto ver el posicionamiento del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha manifestado su voto en favor de la consulta. Ojalá la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se muestren sensibles con el pueblo de México. Pero celebrar aquí las dos iniciativas es un paso importante. Los fideicomisos, ustedes saben, nos ha costado mucho trabajo, no pudimos procesarlo dentro del receso porque no teníamos la mayoría en la comisión permanente para convocar un periodo extraordinario y analizar estos temas. Pero pues finalmente hoy damos el paso. Y insistir, no quiere decir que se esté abandonando a la ciencia, no se está abandonando a los deportistas, no se está abandonando al cine mexicano. Hay un cambio en la forma de administrar estos recursos que al gobierno le va a garantizar mayor transparencia, le va a garantizar mayor austeridad y los beneficiarios van a seguir contando con esos recursos. En el caso del cine en específico, hay un proyecto ya de ley consensado con la comunidad cinematográfica para que las facultades que tenía el Fidecine pasen ahora al IMCINE, y el IMCINE a partir del año que entra tendrá una partida para la promoción de la industria cinematográfica. Es decir, los apoyos al cine continúan, incluso aquellos de las que están vigentes por convocatorias que ya se habían hecho públicas se van a cumplir y no se van a cancelar de ninguna manera. Esto lo va a hacer la Secretaría de Cultura. Bueno, estamos a sus órdenes. Hola Mario, buenas tardes. Preguntarte, me llama la atención que dices que reconocen la autonomía que tiene el Poder Judicial, sin embargo, les hacen recomendaciones pues de que se fijen bien lo que van a hacer. Incluso hay esta amenaza del presidente que dice, si no me aprueban la consulta, pues me iré a una reforma constitucional del 35. Eso, te pregunto, ¿eso es respetar la autonomía? Y sabemos que pues los ministros es gente muy preparada y que por eso están ahí, conocen la Constitución al revés y al derecho, que si no está de más que se hagan estas advertencias. Y también preguntarte, en el caso del IMCINE, vemos que cada gobierno le pone su sello, tiene sus autores favoritos, sus directores, sus actores. En este caso, ¿qué garantías hay de que no se va a privilegiar a unos y los van a en detrimento de los segundos? Y en el caso de lo de la Marina, que pues se ha dicho mucho que se va a militarizar, bueno, pues sí son militares los que van a estar al frente, sin embargo sabemos que hay puertos como el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pues que eran territorios de la delincuencia, incluso hacia Asia, pues había mucho contrabando de todo. ¿Qué garantizan los militares que esto se va a terminar o les va a costar un poco de trabajo y de tiempo? Gracias. No, de ninguna manera le damos recomendaciones a la Corte, simplemente hacemos una reflexión de que nuestro país ya cambió y de que hay una inquietud ciudadana expresada a través de un instrumento que ofrece la ley, que es la consulta popular. Y la consulta popular, la ley estaba hecha para que no ocurrieran consultas populares, pero cuando hay una manifestación de este tamaño, más de 2 millones de mexicanos y mexicanas que en menos de 2 semanas ante la convocatoria de dos jóvenes responden de esa manera, pues yo creo que no puede haber oídos sordos o no podrían la Suprema Corte pues no ser sensible a esa petición. Obviamente ellos tienen que actuar conforme a la ley y de manera autónoma, pero sí podemos compartir con ellos reflexiones. Y no es amenaza por parte del presidente de la República. Él tiene la posibilidad de presentar una iniciativa para reformar el artículo 35, que es el que habla de consultas populares. Ya lo reformamos una vez en esta legislatura, precisamente para quitarle candados que se habían puesto en el pasado, que le hacían prácticamente inviable la consulta popular. Pero
No sabemos en qué sentido iría la reforma que está pensando el presidente, pero se puede concluir por sus reflexiones, por sus comentarios, que sería facilitar todavía más la consulta. A mí me gustaría, por ejemplo, que en el caso de la consulta popular, cuando venga la petición de la ciudadanía de recoger el número de firmas, yo creo que esta, en lugar de que vaya a la Corte de manera directa, se tendría que autorizar automáticamente, y solamente si alguien se inconforma, bueno, que la Corte decida. Pero hay que darle más poder al pueblo, hay que darle más poder a la ciudadanía, y si se logran organizar y hay una petición clara de consulta sobre un tema que, como en esta ocasión se ha hecho prácticamente de manera voluntaria por 2 millones de personas, creo que debe irse directamente a la consulta. No sé cuál es en lo que está pensando el presidente, que podría modificarse 35, pero seguramente irá en el sentido de facilitar aún más las consultas. Pero que se modificara ya no le tocaría juzgar a estos expresidentes, ¿no? Porque la ley no es retroactiva. Tendría que esperarse de él hacia adelante para que puedan sometidos. Siempre, el presidente siempre ha dicho que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es que vivamos en una auténtica democracia. Y una auténtica democracia es una democracia donde la gente tome las principales decisiones del rumbo del país a través de la consulta popular, fortalecer los instrumentos de democracia participativa. Lo del IMCINE, la comunidad de la industria del cine es una comunidad muy activa, es una comunidad que siempre está muy presente y muy crítica. Yo no creo que pueda establecerse una política pública que favorezca a determinados grupos, ni siquiera creo que podrían identificarse unos grupos y otros. Estamos hablando de arte, estamos hablando del talento de jóvenes, que es lo que principalmente se dedica a financiar Fidecine. Entonces, yo no veo que haya un sesgo político en el financiamiento que pueda haber a la industria por parte ahora del IMCINE. Y el tema de los militares, no creo que de un día para otro vayan a poder desmantelar estas redes de corrupción y de delincuencia organizada, pero sí tienen mucho más elementos que los que tenían los civiles para enfrentarlos. Claro que el garantizar que se erradique la corrupción requiere un esfuerzo de todos los días y va a requerir un compromiso altísimo por parte de la Marina Armada de México. Diputado, muy buenas tardes. Hacerle 3 preguntas. La primera, hace unos momentos diputados de diversas fracciones de oposición decían que en el presupuesto de egresos no viene especificado ningún rubro, ninguna partida donde se diga a dónde se va a ir específicamente el dinero de los 109 fideicomisos que quieren ustedes desaparecer. Si nos podría decir cómo se llama esa partida. 2, estaban afirmando que el recurso de esos 109 fideicomisos van a ir destinados a la caja chica para el proceso electoral del 2021. Afirmaron que esa es la verdadera intención de la 4T. Y la última, dice que usted va a ser un elemento de unidad para la dirigencia nacional de Morena. Preguntarle si a sus opositores los va a incluir en alguno de los cargos de la dirigencia nacional, si va a armar la operación cicatriz para terminar lo que es el fuego amigo. Bueno, primero, a la oposición están buscando donde no se debe. Evidentemente, no van a encontrar en el presupuesto de egresos 2021 los ingresos provenientes de los fideicomisos, porque apenas lo vamos a aprobar. Y Hacienda va a determinar de esos 68,000 millones que actualmente tienen de saldo estos fideicomisos, qué porcentaje se reintegra a la tesorería y qué porcentaje permanece como los apoyos que se están dando. Entonces, pues no sé quién les dijo que deberían de buscar en el presupuesto 2021. No es ahí donde tienen que buscar. Donde tienen que buscar es en la ley que se está aprobando.
porque ahí dice claramente cuál es el mecanismo de extinción de los fideicomisos y cómo se va a reintegrar a la tesorería los recursos. Entonces, dependiendo del plazo que se está fijando en cada fideicomiso para su extinción, es cuando entrarían estos recursos a la tesorería. En algunos casos los fideicomisos se van a extinguir de manera inmediata, por lo tanto, en este ejercicio fiscal van a entrar estos recursos. En aquellos fideicomisos que tomen más tiempo, por ejemplo los de ciencia, los recursos, si no van para apoyos, entonces entrarían dentro del ejercicio fiscal del año que entra, y ahí pues es difícil proyectarlos, por eso es que no viene. Pero pues el León cree que todos son de su condición. Como ellos están acostumbrados a la corrupción, piensan que todavía existe la caja chica. La caja chica se terminó en este gobierno, así como se terminaron los moches que tanto extrañan ellos. Entonces, no hay caja chica, no, el gobierno se ha comprometido a no utilizar recursos públicos en las elecciones. El padrón del bienestar es un padrón público para terminar con la manipulación de la política social como se hizo en el pasado. Y respecto del partido, bueno, aprovecho, como todos sabemos, el día de ayer se dio a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento. Lo que se midió es a quién identifica la gente, a quién reconoce más de nombre, y hay ya 5 finalistas, 2 hombres y 3 mujeres. Ahí estoy muy agradecido por estar en estos 5. ¿Qué sigue ahora? Lo importante no es a quién conoces, sino en quién confías para dirigir a Morena, a quién eliges para que sea el próximo dirigente de Morena. Va a ser una pregunta diferente la que empiece del día de mañana al próximo 8 de octubre. Entonces ahí la gente tendrá que valorar entre las propuestas que existen, ahora sí comparar una con otra, no nada más a quien conoce. Y ahí la gente tendrá que elegir entre aquellos que dividen, aquellos que insultan, aquellos que quieren expulsar o aquellos que quieren unir, que quieren sumar y que quieren establecer la fraternidad entre quienes somos militantes del mismo partido. Ahí la gente tendrá que decidir si cree que el movimiento puede dirigirse desde el sillón de una biblioteca o hay que ir a recorrer los pueblos y ciudades para organizar a nuestro partido. Esa es la posibilidad que ofrece esta segunda encuesta. No es a quién conoces, sino de los que conoces, a quién eliges para dirigir el movimiento, en quién confías para dirigir el movimiento. Eso es lo que vamos a ver y los resultados los tendremos la siguiente semana. Perdón, pero sí los va a incluir. Perdón. No, a ver, mi propuesta es la unidad. Creo que es tiempo de escucharnos, de reconocernos, de respetarnos. Es tiempo de sumar, no de restar. Y yo, si resulto ganador para ser dirigente de Morena, voy a buscar la integración de todos. Lejos de llegar a expulsar a alguien, yo los voy a integrar a todos, porque sé que la unidad va a ser la gran fortaleza de nuestro movimiento. Y hay que salir a organizar a la gente, va a ser lo más importante, formar comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país y empezar a formar la estructura electoral, la estructura de promoción del voto que se va a requerir para el 2021, que es la elección más grande de la historia de nuestro país. Tenemos que hacer un esfuerzo de organización logístico extraordinario para poder tener cubiertas las casillas, para poder tener una promoción del voto que nos permita ganar las elecciones en el 21. Aquí lo que está en juego es eso, la continuidad del proyecto de la transformación, que por los ciclos electorales en una democracia tendremos que ir a las urnas para que la gente reafirme su confianza en nuestro proyecto. Esa es la tarea que vamos a enfrentar y eso es lo que la gente va a poder decidir la siguiente semana, en quién confía, a quién prefiere
para hacer esta tarea. Buenas tardes. Para varias preguntas. La primera es, ¿Morena mantiene la reserva para que Hacienda disponga de los 97,000 millones de pesos del Fondo de Salud? Esa es la primera. La siguiente es, para la entrega de los apoyos que subsistan, ¿se etiquetarán recursos o se van a dejar a la buena voluntad o a la disposición de recursos y hasta que alcance? La siguiente es, afuera se están manifestando familiares de desaparecidos, de personas desaparecidas. Dicen que la eliminación de los apoyos para víctimas va a costar vidas. ¿Qué responde a ese reclamo? Y que no esperaban eso de Morena, que no esperaban que desaparecieran los fideicomisos, en particular este. Y la última es, ¿cuándo se va a presentar esta propuesta sobre los cambios sobre el cine? Gracias. Respecto del transitorio sobre salud, se mantiene, no se extingue el fideicomiso de salud para bienestar, que es el fideicomiso que antes era el fideicomiso de riesgos catastróficos. Cuando se crea el INSABI, se crea el fondo de riesgos catastróficos, se convierte en el fondo de salud para el bienestar, y sí hay un transitorio que queremos aprobar para darle la posibilidad a Hacienda de reorientar parte de esos recursos a lo que determine la Secretaría de Salud para la atención de la pandemia. Prácticamente lo puede hacer la Secretaría de Hacienda en estos momentos sin ninguna reforma legal, pero lo que queremos es que tengan mayor certeza jurídica en estas transferencias. No hemos ido a reformar la ley de salud para extinguir este fideicomiso, probablemente se haga más adelante, pero por el momento se abre la posibilidad para que Hacienda reoriente parte de ese fondo a la Secretaría de Salud, es decir, se queda en la Secretaría de Salud. No se etiquetan los recursos. ¿Por qué? Porque para extinguir un fideicomiso es un proceso legal bastante complicado. Hay fideicomisos que tienen estructuras, hay fideicomisos incluso que tienen deudas, por ejemplo el Fonden, que evidentemente para liquidar ese fideicomiso pues hay que pagar las deudas que tienen. Imagínense los abusos, ese es un buen ejemplo, los abusos que había en los fideicomisos, que el Fonden hasta deuda tiene, cosa que desde mi punto de vista es ilegal, porque quien autoriza la deuda es la Cámara de Diputados. Por eso vamos a terminar, no lo sé, pero sé que tiene deuda. Investiguen ustedes, investiguen, les voy a conseguir el dato. Les voy a conseguir el dato, pero tiene algunos compromisos, algunas obligaciones. Entonces es un proceso complejo la extinción del fideicomiso, y Hacienda va a determinar cuántos recursos se quedan para los apoyos y cuántos se integran. Pero entonces va a depender de los recursos que haya y no va a haber una garantía. No, de la naturaleza del fideicomiso. Si el fideicomiso… No, pero ahora que pase a Hacienda y que Hacienda determine, va a depender del número o del monto de recursos que tengan, que se puedan disponer para los apoyos que actualmente se dan. No, ¿de qué va a depender? Porque no van a estar etiquetados, no va a decir no va a ser así. En el caso de fideicomisos que dan apoyos, pues está, por ejemplo, los deportistas, pues está muy claro los apoyos que da. ¿no? Entonces, digamos que tienes tú el padrón. ¿Qué cambia en el caso de los deportistas? Que la estructura que tenías alrededor del fideicomiso para administrar los apoyos a los deportistas, pues esa va a desaparecer. Pero los apoyos van a seguir llegando. Entonces, una parte, por eso te digo, una parte, la que te ahorras del gasto corriente que tenías en ese fideicomiso, esa se va a reintegrar a Hacienda. O sea, va a haber… Pero la parte de los apoyos queda sin tocar. Ahora, yo les diría a las personas que recibían apoyos del fondo de víctimas, alguien los está engañando, porque esos apoyos van a seguir. Ellos ni se van a enterar que el gobierno tiene una nueva forma de administrar esos recursos. Entonces, no deberían preocuparse porque el gobierno no está abandonando su responsabilidad de proteger a las víctimas. ¿Y cuándo se presenta la iniciativa esta que están trabajando en materia de cine? Está lista, se trabajó con la
se puede presentar en cualquier momento. Nada más para precisar, decía que van a desaparecer algunas estructuras con la eliminación de los fideicomisos. Sí. ¿Esto quiere decir que entonces va a haber trabajadores desempleados? Bueno, ¿Cuántos va a haber? Porque ya no deben de tener un número de estos 109 fideicomisos, ¿cuántos trabajadores tiene o tampoco saben? No lo sabemos, pero sí habrá ajuste de estructuras que estaban ahí, que habían crecido como muéganos alrededor de los fideicomisos. Desempleo más en estos momentos de pandemia. No, austeridad y atención a la salud de las y los mexicanos, que es lo que más importa. Hay prioridades y la prioridad del gobierno es la atención de la salud. Gracias. Diputado, preguntarte solamente si no consideran, o más bien no existe una preocupación por parte de ustedes por esta desaparición y que haya gente que esté en desacuerdo, porque a final de cuentas son sectores que históricamente pues los han apoyado mucho, la cultura, la ciencia, y que a final de cuentas esto pueda repercutir en los comicios, en próximos comicios, en que no se ha favorecido Morena. Gracias. Pues aquí otra vez es la misma idea, no por desaparecer los fideicomisos desaparecen los apoyos. Entonces, aquellos beneficiarios que en estos momentos reciben recursos de algún fideicomiso, pues prácticamente ni se van a enterar que el gobierno cambió la forma de administrar estos apoyos. ¿Esto no va a afectar la preferencia de la comunidad? No, yo creo que la gente va a reconocer el esfuerzo del gobierno de atender la salud de los mexicanos, de cuidar también el ingreso de las mayorías, porque esto se está haciendo para evitar la salida fácil de la deuda, de los gasolinazos o de aumentar impuestos, que terminan haciéndole daño al ingreso de la gran mayoría de las familias en México, como lo hicieron los gobiernos neoliberales en el pasado. Hoy la estrategia es apretarse el cinturón, austeridad republicana y revisar el destino de cada peso público. Buenas tardes, coordinador. Dos preguntas muy rápido. La primera, en este tema que ustedes han señalado que hay corrupción en el tema de los fideicomisos, saber si en el tema del Fonden ustedes van a pedir una investigación a David León, el anterior coordinador de Protección Civil. Eso por una parte. La segunda pregunta, me gustaría abundar en el tema de estas estructuras que nos platica, coordinador. Han dicho hasta el cansancio que los apoyos no van a desaparecer. Incluso esta mañana el presidente dice que van por los aviadores. Sin embargo, sí sería importante saber si ustedes ya tienen un estudio de estas estructuras, porque dice que no se sabe, pero realmente ustedes ya deberían de tener un estudio para determinar cuántos son los recursos que realmente van a poder recuperar, toda vez que pues todos estos recursos se otorgan ciertos apoyos, pero las estructuras, pues nos gustaría saber si realmente son como muéganos, realmente como nos dice, saber si ya tienen un estudio en esta materia, porque me puse a revisar algunas leyes, por ejemplo la de protección a periodistas. Este fideicomiso lo integran 12 personas y son personas que pertenecen al gobierno precisamente, sí, de no la cobran. Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía. Son funcionarios que ya cobran un sueldo y que por esta labor de administrar el fideicomiso no están cobrando. Entonces realmente ustedes ya tienen un estudio de cuáles son estas estructuras, de cuánto cobran y cuánto dinero se podrá realmente recuperar por desaparecer esta figura. Gracias. En el caso de Fonden se audita regularmente por la Auditoría Superior de la Federación. Segundo, explico, miren, extinguir un fideicomiso no se hace de la noche a la mañana. Tienes que ver en qué condiciones está cada fideicomiso. Algunos han creado estructuras, tienen gasto corriente, tienen direcciones generales, en fin, se crea así un muégano alrededor del fideicomiso, que a veces una parte de esos recursos que son para apoyar a determinada población se van en gasto corriente. Ese fue el abuso de los fideicomisos. Y la otra, pues, la falta de transparencia. Justamente esa falta de transparencia no te ha permitido justamente tener un diagnóstico de cómo está cada caso. Por eso
¿qué estamos haciendo? Se le da la facultad a la Secretaría de Hacienda de llevar de la mano el proceso de cierre de cada uno de los fideicomisos. Por eso en estos momentos no podemos dar una cifra de cuánto de esos 68,000 millones que actualmente tienen en sus cajas estos fideicomisos se irían reorientados para la Secretaría de Hacienda, porque depende de cómo lleves el proceso de extinción del fideicomiso. Pero lo que vas a estar seguro al final del proceso es que en el caso de que aquellos que dan apoyos, los apoyos van a seguir, y aquellos casos donde había poca transparencia y donde tenías ahí un gasto corriente excesivo, eso ahora, en lugar de que se vaya por el caño del despilfarro, van a ser recursos que van a utilizarse en favor de la salud de las y los mexicanos. En el caso del Fonden, ¿van a emitir al menos un exhorto a la auditoría y a la Secretaría de la Función Pública para investigar a David León? ¿Por qué razón? Digo, usted hace… Exacto. Esta no, deuda pero, que usted nos… Pero no es que la haya tomado David León, ¿quién dijo eso? Pero digo, no, hombre, viene del pasado. De Protección Civil. Viene del pasado. Viene de la administración. Viene de la administración anterior. Hasta deuda tomaban en el Fonden, imagínense. Pues hay que ver los resultados de la auditoría. El Fonden es uno de los fideicomisos más señalados por parte de la Auditoría Superior. Sí, el gobierno está planteando una estrategia diferente para enfrentar la atención de emergencias en el Fonden, de desastres. Hola, diputado, acá estoy. Ay. ¿Cómo está? Estoy chiquita. Oiga, a ver, ¿están dispuestos ustedes a asumir los costos políticos que esta medida les pudiera ocasionar? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué les respondería a sus diputadas el día de ayer que amagan con ir a la Auditoría Superior de la Federación y al INAI para que rinda cuentas sobre esos gastos en campaña? Mira, nosotros no tomamos las decisiones a partir de los costos políticos. Nosotros tomamos las decisiones a partir de qué es mejor para nuestro país y cuáles las propuestas que está haciendo el gobierno. Entonces, sabemos que estamos en medio de una emergencia y estamos de acuerdo con el gobierno de que no se le debe cargar la mano a la ciudadanía. No queremos que haya nuevos impuestos, ni que el gobierno se endeude, ni que imponga gasolinazos como en el pasado. Por supuesto que en una emergencia tienes costos y tienes que tomar decisiones difíciles, pero nosotros preferimos tomar estas medidas a que falte dinero para la atención de la salud de las y los mexicanos. Y lo segundo es golpeteo político, son compañeros que no comparten la propuesta de tu servidor para ser dirigente Morena, están apoyando otra opción y lo utilizan. Creo que esas formas de hacer política deberían de terminar. Justamente ese es el llamado que yo estoy haciendo a que terminemos con estas confrontaciones al interior del movimiento. Podemos tener diferencias, pero podemos convivir de manera fraterna, respetándonos unos a los otros, dándole cada quien su lugar e integrarnos. La unidad es lo que va a fortalecer a nuestro movimiento y es lo que nosotros estamos promoviendo principalmente como propuesta. Entonces, ¿no teme que puedan recurrir a la auditoría y al INAI? Porque dicen que le mandaron un oficio en el que le están pidiendo… Ellos saben que es mentira, No voy a decir más, lo están usando como golpeteo político. Ellos saben que buena parte de esos recursos ellos mismos lo reciben. ¿A poco no? ¿Ibas a decir algo, Maxi? Sí, yo nada más quería, explíquenos cómo es que reciben esa lana los diputados, a través de qué mecanismos, cómo se la dan, y a mí me gustaría saber si pesan algunas denuncias de corrupción para desaparecer los 103 fondos fideicomisos. Son públicas las partidas que tienen los grupos parlamentarios y para qué conceptos van. Y en el diagnóstico de los 109 fideicomisos, estamos en medio de una emergencia económica, la más grave
desde 1932. Entonces, no estamos ante una situación normal que el gobierno tenga que tomar decisiones fáciles, está tomando decisiones difíciles y nosotros los estamos acompañando en algunas decisiones difíciles que tienen que tomar, como es esta, la reorganización al interior de la administración pública de estos fideicomisos, de estas bolsas que se fueron creando a lo largo de los años. ¿Qué se requiere? Mayor transparencia. ¿Qué se requiere? Mayor eficacia en el gasto público. Y es lo que promueve esta iniciativa de reforma. A ver. ¿Hay indicios de corrupción en estos 109 fondos? No, claro que no. En algunos sí están los antecedentes en la Auditoría Superior, por ejemplo en el Fonden. Pero no, la razón para desaparecer los 109 fideicomisos no es exclusivamente que en algunos haya habido corrupción, sino que estamos viviendo una emergencia económica no vista por nuestros padres, no vista por nuestros abuelos, y donde el gobierno ha decidido proteger el ingreso de las familias y de las empresas, y no ha recurrido a la salida fácil del endeudamiento, de imponer gasolinazos o de subir los impuestos. Los gobiernos neoliberales, ¿qué hacían? Pensaban más en su caja que en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces ellos querían completar su caja, como diera lugar. Entonces sube impuestos, o pon gasolinazos, o pide prestado, y entonces tienes para gastar. Pero sabíamos que ese gasto es muy ineficaz, sabíamos que buena parte de ese gasto se iba para el caño de la corrupción o del despilfarro, y no alcanzaba a compensar el gasto público el daño que le hacía a las familias el gasolinazo o los impuestos o la deuda. Entonces, ¿cuál es la lógica ahora? Proteger el ingreso de las familias, el ingreso de las empresas. ¿Y cómo completas el gasto? Pues con austeridad republicana. Ahora, si no completas el monto de gasto que tenías el año pasado, pues así va a ser, que es lo que estamos viendo para el siguiente ejercicio fiscal, que la economía cayó en tal magnitud que no se alcanza a recuperar el año que entra. Es lo que está pasando en el mundo. Entonces, evidentemente, tienes que reforzar tus estrategias de austeridad. Nosotros vamos a contribuir el día de hoy para que algunos recursos ociosos que están estancados en los fideicomisos sirvan para la atención de la salud de las y los mexicanos. Oiga, pero entonces, acláreme, porque ayer me dejó un poco confundida el secretario y luego antier con lo de la comisión. Realmente, el secretario dice que este dinero ahí está y los sectores que lo necesiten van a poder solicitarlo. Así es. Ahora, pero en la comisión todos los diputados decían que esto era para salud. Sí. Explico otra vez. En los fideicomisos… El fondo que tiene ciencia es para ciencia. Sí. ¿No es para salud? ¿Sí? Hay fideicomisos que se dedican a dar apoyos. Los apoyos no se van a disminuir. Sin embargo, hay fideicomisos que tienen recursos ahí atorados que pueden ser reasignados para la atención de la salud. En este momento el dictamen incluye 109 fideicomisos. Tienen un monto de 68,000 millones de pesos. Una parte de esos recursos se van a mantener para financiar los apoyos que están dando esos fideicomisos. Otra parte se va a reintegrar a la Secretaría de Hacienda para orientarlos a la atención de la salud. No sabemos qué parte, porque eso lo va a determinar Hacienda, porque extinguir un fideicomiso no es que llegas y digas, jóvenes, se cierra la puerta, no, tienes que ver qué compromisos tiene ese fideicomiso y el proceso de extinción va a tardar pues diferentes periodos de tiempo dependiendo de la complejidad del mismo. Entonces, ¿cuánto se va para la atención de la salud y cuánto se va para los apoyos? Eso lo va a determinar la Secretaría de Hacienda. Son quienes tienen los datos para hacerlo, son quienes manejan esos números y por eso estamos dentro de la reforma facultando esa posibilidad para que Hacienda conduzca el proceso de extinción de todos y cada uno de los fideicomisos. Diputado, buenas tardes. Dos cosas, una cuestión técnica. Usted indica que en el caso del Fonden, como en algunos otros, que se van a mantener los apoyos. Según recuerdo, el dictamen dice que serán los estados, no dice que la federación seguirá aportando para atender desastres naturales. Aclárenos el punto, cómo va a funcionar
lo que va a dejar de ser Fonden para tener la certeza de lo que ustedes dicen, de que sí habrá recursos para ese rubro en específico, aunque ya no a través del fideicomiso. Así Esa es una. Sí. Lo que cambia es la manera de administrar los recursos. Si extingues un fideicomiso, no quiere decir que desaparezcan los apoyos. Es decir, que desaparezca el Fonden no quiere decir que el gobierno se esté desresponsabilizando de la atención de emergencias. Lo que va a pasar es que haces la declaratoria de emergencia, si ocurre algún desastre natural, se hace el procedimiento de declaratoria de emergencia y el gobierno determinará la atención de la misma a través de las distintas secretarías. La Secretaría de la Defensa seguirá acudiendo a atender ahí, la SEDATU eventualmente hará algunas reconstrucciones, seguirá la cooperación con los gobiernos de los estados, la Secretaría del Bienestar tendrá que dar algunos apoyos. Esa va a ser la manera ahora de atender las emergencias. ¿Afinarán el detalle para que el dictamen para que diga estos detalles como usted los plantea? Pero porque el dictamen dice que no es de esa ley, eso está en las otras leyes donde hablas de protección civil. No tendría por qué venir. No, esta es una cuestión administrativa. Se va a eliminar la forma en que el gobierno administra estos recursos. Entonces, pero no quiere decir que desaparecer el fideicomiso se extingue con él la responsabilidad del gobierno en la atención de desastres. Sería una cosa absurda pensar de esa manera. Porque no queda claro, le insisto, en que el documento que ustedes van a aprobar, ahí dice que son los estados los que se harán cargo del tema de desastres naturales. Como es en este momento en conjunto con la Federación. Ok. Mi siguiente pregunta, diputado, ¿no tienen ustedes claro cuáles son las cifras que va a arrojar esta reforma? ¿No tienen claro cuáles son los fideicomisos que tienen corrupción? ¿No tienen claro cuál es la estructura, como le preguntaba mi compañero por acá, de cuántas personas se verán afectadas con la extinción de fideicomisos? ¿Por qué ir a una reforma ciegas que no saben cuánto les va a aportar, a qué rubro les va a beneficiar, en qué momento o no en qué momento se terminarán de extinguir los fideicomisos? ¿Por qué ir a ciegas a un cambio tan relevante? Porque tenemos claro lo más importante, que estamos en una emergencia y lo más importante es la salud de las y los mexicanos. ¿Eso justifica que vayan a ciegas? No vamos a ciegas, vamos con la convicción y atendiendo la urgencia que vive nuestro país para destinar recursos a quien más lo necesita, que es la atención de las y los mexicanos en materia de salud. Diputado, varias cuestiones nada más para precisar todo lo que fue diciendo en la conferencia. No es una contradicción de Morena que para la consulta popular usted sí diga que hay que escuchar al pueblo y para los fideicomisos simplemente se están ignorando las firmas, las expresiones de rechazo, las peticiones de que se pare. No es una contradicción de usted y del presidente, desprecian a los que se inconforman, pero para la consulta, ahí sí, hay que escuchar al pueblo. Esa es una pregunta. No es una contradicción, porque a los beneficiarios de los apoyos, la verdad es que no debe importarles la manera en que el gobierno administra esos recursos. ¿No hay un error de ustedes en que no comunican? No, parece que la gente… Bueno, el presidente que en la mañana hoy justamente dijo eso, ayer yo dije lo mismo. Oye, parece que no escuchan, no están escuchando a la gente, o la gente no los escucha a yo ustedes. Creo que es… ¿Qué cree que sea? Bueno, hay un temor infundado, puede ser desinformación, pero lo he dicho aquí como 10 veces. La desaparición de los fideicomisos no necesariamente significa la desaparición de los apoyos. Entonces, por supuesto que estamos escuchando a la gente y los apoyos no van a desaparecer ni a la ciencia, ni al cine, ni al deporte. ¿Qué estamos procesando? Una manera distinta de administrar los recursos al interior del gobierno. Sí, diputado. Y eso, con todo respeto, si no afecta a la población beneficiaria, no debería ser tan relevante. Si hay un fideicomiso, si hay un fondo, si se pone en una partida, eso es irrelevante si tú sigues recibiendo tus apoyos. Pero hay una cuestión también… Es un debate administrativo que el gobierno tiene derecho a decidir cómo administra sus recursos, si eso garantiza mayor transparencia, si eso garantiza una mayor eficacia y si evita la corrupción. Pero ahí hay una cuestión precisamente que la gente les dice que no es dinero del gobierno, que es dinero de esos sectores
Pues para precisamente garantizar esas actividades de ciencia, de que cultura. yo sepa, los recursos públicos son públicos en este país. Gobiernos públicos, por supuesto. Por eso, pero estos son del pueblo. Los recursos del pueblo son del pueblo. Para estos sectores, para mantener o garantizar estas pues es que no puede haber una ¿cómo se dice? No puede haber no puedes tener bolsas especiales y que la gente, que algunos sectores de la población tengan ahí su pedacito. Eso no es posible, son recursos públicos. Bueno. Lo importante es que los apoyos se sigan dando y eso hoy el presidente de la República lo reiteró una vez más. Permítame continuar con esto, porque entonces sí va a haber una pellizcada buena a cada fideicomiso para que vaya a la tesorería, mientras que se sigan dando los apoyos, pero el gobierno se va a quedar con un dinero para el gasto corriente. No se lo va a quedar, el gobierno va a reorientar recursos a la atención de la salud. A la atención de la salud. ¿Quién está en contra de eso? Miren, ayer yo les decía, imagínense, y tal vez a algunos de nosotros nos ha tocado vivir esta situación, que tienes a un hijo enfermo, tienes a un familiar muy querido enfermo. Hay veces que los tratamientos son muy costosos y te vas quedando sin recursos. A lo mejor primero tenías ahorros que ibas a arreglar tu casa, ¿no? Haz de cuenta tu fondén. Pues ni modo, matarile al fondén. A lo mejor tenías que vender tu coche, pues vendes tu coche. O a lo mejor tienes que vender tu casa. Pero primero es la salud no tiene precio. Y estamos viviendo una emergencia, una pandemia nunca antes vista. Y el gobierno está tomando decisiones difíciles. Pero el gobierno prefiere tomar estas decisiones, que son difíciles, y que algunos sectores pudieran sentirse afectados, porque aquellos que reciben beneficios no lo serán, a afectar a todo el pueblo de México con deuda, con gasolinazos o con impuestos. Muy bien. Diputado, ya nada más para terminar. Usted menciona que de los recursos de la bancada, una parte se la va a los diputados y que ellos lo saben, aquellos que le están pidiendo cuentas. Esto me llama la atención porque es la segunda vez que oigo que lo dice. Entonces, ¿los diputados de Morena reciben un sobresueldo de las subvenciones de la bancada? No, es ¿Y público. ¿Cuánto es? No. Por eso le estoy preguntando, porque eso no es público. Entonces, ¿cuánto es lo que se les da a los diputados? No es sobresueldo, y esta discusión la hemos tenido muchas veces, es público los rubros a que reciben los diputados. Es absolutamente información pública. No, es que una cosa son las ayudas legislativas, pero usted dice, ellos saben lo que se les da. Así es. Y es público. Pero le están es público, es casi público sus gastos de transporte, lo de su oficina, es absolutamente público, no es novedad. Pero es que de eso no le están pidiendo cuentas a usted. Claro que sí, es lo que administra la fracción. No, de los 500 millones es otra cosa, diputado. Es lo que administra la fracción. Así es. Las subvenciones. Y por cierto, tenemos auditados los 2 primeros años. Lo del 2018 pero esas y el auditorías, 2019. diputado, no las conocemos y nunca se han dado a conocer. ¿Usted estaría dispuesto a que la Auditoría Superior de la Federación… Son públicas. Esto es golpetea político por parte de ellos y está bien que no coincidan con mi propuesta. Sí, pero… Está bien que ellos quieran apoyar debate de fondo porque las subvenciones de los grupos parlamentarios no entra la Auditoría Superior. Públicos, ni un solo peso de recursos públicos en el proceso de Morena. Pero entonces, y yo ya he pedido, hay distintos apoyos de la gente que quiere manifestar, que está conmigo, que simpatiza, que lo manifiesta de distintas maneras. Pero usted tiene registro de cada apoyo. Que aquello que es muy visible, pues no lo hagan porque ni siquiera es necesario. A ver, diputado, no mezclemos unas cosas con otras. O sea, una cosa es los apoyos que usted pudiera recibir, pero le están cuestionando la administración de las subvenciones, de los casi 500 millones de pesos que usted recibe y administra para los gastos administrativos de la bancada. Son públicas, eso es diferente. Es público el destino de esas subvenciones. Es público. Gracias.